callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Y si perdonas, perdonarás con amor. Si está dentro de ti la raíz del amor, ninguna otra cosa sino el bien podrá salir de tal raíz. Ama y haz lo que quieras. Hola familia misionera, me da mucho gusto de estar con ustedes. Soy Fina Yabeli, ya muchos de ustedes me conocen. Soy terapeuta familiar, estoy aquí porque yo he participado 14 años consecutivos de familia misionera y sé lo que significa. Los felicito porque están aquí formando sus propias familias, porque finalmente es el gran regalo cuando vamos a misionar, ¿verdad? Nuestra propia familia, todo ese crecimiento y todo eso que me regala este maravilloso apostolado. Bueno, pues como tema, escogemos un tema complicado, difícil, el de la identidad, porque ahora hay muchísima confusión. Me gustó titularlo, ¿es locura o sensatez hablar de este tema? Porque hay tantas versiones y tantas cosas en un momento en el que estamos viviendo con tanta confusión de ideas, con tanta información y con tantas teorías y filosofías que están equivocadas. Entonces yo quisiera primero empezar por ponerles los puntos más importantes sobre los que se basa una identidad y por qué la tenemos que definir. Nosotros tener los puntos muy claros para poderlo comunicar a nuestros hijos y para poder vivir este mundo de locura de una manera sensata. Pues bueno, el primer punto y muy importante es que hay una ley natural divina. Dios nos creó, hombre y mujer, no hay de otra forma. Y podemos definir al ser humano, aunque hay muchísimas definiciones, como una unidad personal, sexuada de espíritu y cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo es importante, ahorita más adelante vamos a hablar porque es parte de la identidad, pues es la expresión de mi espíritu. Ambas cosas tienen que estar todo el tiempo para yo poder ser una persona íntegra, trabajada. Entonces, esos sujetos, somos sujetos únicos, valiosos, importantes en nosotros mismos. Por eso tenemos todos la misma dignidad, porque somos seres libres y capaces de amar y ser amados, como fin y no como un medio, como ahora mucho se habla de esto, ¿no? El fin del ser humano es amar y ser amado. Para eso fuimos creados. Y les voy a leer una frase que me encanta de Viktor Frankl, que ustedes lo han oído mencionar y que tiene toda la logoterapia y tiene pues cosas muy profundas sobre la persona humana y su identidad, ¿no? Pero nos dice, el hombre es humano en la medida en que se pasa por alto y se olvida de sí mismo, entregándose a una causa a la que servir o a una persona a la que amar. Al sumergirnos en el trabajo o en el amor, nos trascendemos a nosotros mismos y de este modo nos autorrealizamos. Es la única manera de autorrealización, no nada más recibir ese amor, sino saberlo cómo lo voy a transmitir y así me voy a poder realizar. Finalmente, es lo único que cuando estamos cara a Dios nos va a cuestionar cuánto hemos amado, no cuántos títulos obtuve ni cuántos apostolados hice y qué cosas importantes o no. Finalmente, lo único que me va a cuestionar es si yo todo eso lo hice por amor. Pero volviendo al punto del hombre, pues somos hombre y mujer nada más. Somos dos modos de existir con una misma dignidad. Nos complementamos y esa dignidad humana, por su capacidad de comprender y transformar el mundo, de amar en esa donación libre a los demás y de elegir y determinar su futuro de acuerdo a sus propias decisiones. Cada uno de nosotros vamos conformando nuestra propia biografía dependiendo de las circunstancias que hemos estado viviendo en nuestra vida, pero somos seres totalmente libres. Entonces, nada más hay dos formas de ser, hombre y mujer, desde la concepción hasta la última célula de cada cuerpo de nosotros, llevará un sello, siempre de un sexo propio, XX femenino o XY masculino, como principio de toda identidad. Lo primero que tengo que
que recibo como un regalo de una ley divina, de una ley natural, es el ser hombre o el ser mujer. No es una diferencia accidental, es una diferencia elemental. Hombre y mujer tenemos la misma dignidad porque somos hijos de Dios y eso es lo que nos da esa dignidad, todos iguales, pero sí somos diferentes en nuestra sexualidad. Somos sexos que nos complementamos porque sexualidad, hablar de sexualidad es hablar de toda mi forma de ser persona. No hablar nada más del sexo, sino hablar sexualidad es toda mi realización como persona humana. Entonces, ese sexo complementario nos ayuda a descubrir y afirmar la propia identidad. Finalmente, yo voy conformando esa identidad también en base a las relaciones de amor que yo vaya teniendo a mi alrededor. Y el amor, pues, tiene una parte elemental muy importante, que es confirmación de valores. Entonces, las personas me dicen cosas a mí, yo les digo a las cosas a las demás personas en base al amor, eres muy amable, eres esto, y así vamos conformando una parte de nuestra identidad, que son como cadenas de muchísimas personas que nos aman y que nos van confirmando y que se van alegrando con nuestros logros y nos van diciendo para que yo me pueda perfilar bien. Y bueno, pues hablando de Adán y Eva, cómo había esa manera en que ellos podían conocerse entre ellos, ¿no? Ellos no sabían quiénes eran ellos, así empieza la historia de la humanidad. Adán le hablaba a Eva de cómo son las mujeres, de cómo es ella, mira qué chistoso, eres muy llorona, mira. Entonces Eva también le decía a Adán las características propias que la complementaban a ella de la masculinidad. Esto está definido de forma natural, no son conceptos que se han escrito y que se han dichos, es que el hombre es así, es que la mujer es así. Es que de toda la eternidad ha existido esa forma de ser hombre y de ser mujer. Entonces, esa diferencia entre ambos proviene de su sexualidad, que abraza toda la personalidad humana, física, biológica y psicológica. Tenemos que ir educando a nuestros hijos en todos estos ámbitos. Esto lo dota de un conjunto de características propias de cada sexo y que lo configuran como hombre o como mujer. Cada uno de nosotros tenemos diferentes características como hombre y como mujer, y hoy en día para ustedes es muy importante estar educando a sus hijos en esas características, porque hoy en día sí hay mucha confusión. Esta diferencia va haciendo entre hombre y mujer que se configure la identidad personal. Orienta mi actuar y mi forma de relacionarme en cualquier momento de mi vida y para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se da todo esto de la identidad? La primera parte donde se da es en la familia. El ser humano no puede concebirse más que a la luz de la familia, porque es ahí donde se encuentra la identidad como persona en relación con los demás. Es ahí donde me puedo describir mejor, donde mis padres me pueden ayudar más a descubrirme. Y ahorita vamos a hablar cómo educar esa identidad, poner más énfasis ustedes, que a lo mejor lo que teníamos que hacer antes, para que sus hijos estén conformados con una identidad segura y que se sientan muy felices de ser las personas que son. Entonces, pues, esto se da también, o sea, una de las bases importantes se da en que el matrimonio, pues el matrimonio es natural, el matrimonio natural, no como se concibe en algunos conceptos hoy en día. Ese matrimonio natural, concebido por un hombre y por una mujer, es la base de toda sociedad, debe cumplir con características esenciales, sin las cuales no hay matrimonio verdadero. Está formado por un hombre y una mujer. Se trata de un vínculo que realiza una entrega de los esposos que es total, exclusiva e indisoluble. Debe de ser reconocida por la sociedad como una institución natural importante, como una institución creada por Dios, como una institución que aunque exista el divorcio o que existan problemas, ahí está. Aunque los padres no vivan juntos, aunque tengan muchísimos problemas, la institución de la familia está siempre. La familia no se destruye. ¿Ok? Tenemos entonces pues, que conformar una identidad personal. Es un conjunto que vamos a definir la identidad como un conjunto de rasgos específicos de una persona o de un grupo. ¿Ok? Constituye también un sistema de símbolos que voy adquiriendo en la vida y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas. Porque como la voy a constituir
constituir a través de las relaciones, pues sí, depende de las experiencias que vaya teniendo en mi vida para poder tener esa identidad personal bien conformada. Entonces, ¿qué es la identidad personal? Pues tenemos aquí 3 partes importantes. Trabajar el autoconcepto, es el conocimiento sobre mí misma basada en una historia personal, ¿okay? Basada en esa biografía que voy constituyendo. Por eso ustedes van a ver como los niños de forma natural, cuando les enseñamos fotos de ellos mismos, cuando estaban más chicos y todo, es una parte, se les ilumina el rostro de la felicidad de ver cómo eran y cómo son ahora, ¿no? Se va constituyendo aparte de una biografía. Y claro, la pertenencia a un grupo, por ejemplo, a una familia con un matrimonio natural. Entonces, y también una identidad colectiva con todas las personas que esa familia se va relacionando, las relaciones de este niño en el colegio, con sus amigos, con sus vecinos, con todas las personas que nos vamos relacionando desde niño. También tengo que tener ese autoconcepto bien firme y después voy a poder conformar mi autoestima, que es esa ya valoración o actitud evaluativa sobre mí misma y sobre los grupos que yo pertenezco. O sea, es muy frágil la identidad por eso, porque yo tengo que estar muy bien conformado desde mi familia para que si cualquier grupo ajeno a mi familia me empieza a bullear o me empieza a molestar, o yo esté firme y segura de que yo soy hija de Dios, lo mejor de mi papá y de mi mamá, y tengo mis características propias y soy muy valioso. Valioso o valiosa, ese hijo tiene que sentirse. No son marca Patito, ¿verdad? Yo a mis hijos les decía, ustedes son marca Yabel Castellazo. Es una marca especial, llevan una camiseta, llevan un sello de valores y de características propias que se han constituido gracias a muchísimas generaciones que se han esforzado para que ustedes sean las personas que ahorita son. Entonces, ¿qué función tiene la identidad? Pues la identidad es el centro de todas nuestras acciones, indispensables para un equilibrio psicológico, psíquico de la persona. Es muy importante que yo tenga muy bien definida mi identidad, ¿verdad? En todas mis acciones, porque yo, haga lo que haga, si voy yo con mi esencia, con mis valores, con mi camiseta puesta, como hija de Dios, pues me voy a equivocar lo menos posible. La primera función consiste en darse una imagen positiva de sí mismo. Y eso pues es una labor de toda la vida. Toda la vida tengo que estar trabajando esa parte del pensamiento, de esa parte positiva de mí misma. Nadie va a hacer ese trabajo por mí. Yo soy mi mejor terapeuta. Entonces, por los niños sí tenemos que hacerlos hasta que educarlos a que ellos mismos también pueden ser esa persona firme que puede acallar esos pensamientos negativos y poner esos pensamientos positivos. Incluso ahorita me tiene fascinada la película de Luca, de Walt Disney. Pues es una película sencilla, pero en medio de un diálogo entre 2 amigos, uno le dice al otro, tienes que decirle a esa voz que está allá adentro, silencio Bruno, silencio, ¿verdad? Porque no se atrevía a andar en bicicleta y el amigo le dice, tú dile a Bruno que silencio, silencio Bruno, y entonces se anima. Todos tenemos que tener esa disciplina de poder transformar nuestros pensamientos negativos en positivos, en general de todo, pero principalmente de nosotros mismos, ¿verdad? No como una mentira de que me voy a estar aquí y dice miles de cosas que no lo soy, ¿no? Como una realidad que me ayudan a verme mis padres como son, que yo me voy dando cuenta de las personas, las cosas que me van diciendo, y me voy dando cuenta de las acciones que voy realizando y que afirman todos los valores que mis padres me dijeron y que mis acciones van hablando con coherencia. Entonces, una imagen positiva de mí misma, y la segunda función es adaptarse al entorno donde vive la persona. A veces, aunque esa persona está muy bien conformada con su imagen, con sus valores y con todo, vive en un ambiente, ¿no? Eso a veces suele suceder en el bullying, un ambiente donde va a destruir esa imagen, por muy fuerte que sea la persona. Entonces los padres y de nosotros mismos tenemos que estar vigilando los ambientes en los que vive nuestro hijo, las cosas que escucha, las cosas que le dicen, las cosas que está viviendo, porque esto es importante. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las 3 principales características de la identidad? Es compuesta, es dinámica y es dialéctica. Es compuesta
Es compuesta porque se compone de cada cultura y cada subcultura, que esas culturas transportan valores e indicadores de acciones, de pensamientos y de sentimientos. Hoy en día, pues, bueno, la definición de la identidad empezó en 1950, pero pues grandes pensadores han hablado de esto y ahora hablan los nuevos filósofos, los nuevos libros que se escriben de un famoso yo saturado. ¿Por qué? Porque es una saturación de información, porque es una saturación y es una problemática muy fuerte en la identidad de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque ahora mi identidad va a depender de un video en el TikTok, de las redes sociales. O sea, entonces no va a depender nada más de la familia. Imagínense, antes teníamos en nuestras manos, de alguna manera, la formación de la identidad de nuestro hijo, porque aunque viviera cualquier experiencia afuera, pues nosotros podíamos redefinir nuestros valores y poderlo hacer. Pero hoy en día hay un yo saturado para estos niños y para estos jóvenes, en el cual hay un sinfín de información, que todos pueden hacer un video en el TikTok y en todas estas redes, ¿verdad? Y hablan como si fueran licenciados, arquitectos, médicos, abogados o filósofos, ¿verdad? Entonces hay muchísima confusión, por eso decidimos este tema, porque es importante que en medio de toda esa confusión ustedes trabajen con sus hijos su propia identidad, porque hay un conjunto de pensamientos que claro que los debe de confundir, porque te los dicen como verdaderos. Y la identidad también es dinámica, está en continua evolución, porque va a depender definitivo de todas las experiencias que estoy viviendo, ¿no? Es algo que es cambiante en el transcurso de nuestra vida. O sea, yo soy la que yo soy desde bebé, pero es muy chistoso porque sigo siendo yo, pero mi cuerpo se va transformando, también mis ideas, también mi forma de ser, porque mi personalidad la puedo ir transformando todos los días como algo positivo, ¿verdad? O como algo negativo, las experiencias que voy teniendo, ¿no? Entonces, la base de toda experiencia emocional de la identidad proviene de la capacidad de cada uno de nosotros de seguir sintiéndome yo mismo, pero a través de los cambios continuos. No dejo de ser yo. Ni siquiera en la vida eterna voy a dejar de ser yo, ¿verdad? Dios me ama como yo soy, la persona que yo soy. Y es muy dialéctica también la identidad, porque la construcción de la identidad no es un trabajo solitario o individual. Tengo que estar oyendo las voces de todos y teniendo todas esas experiencias para seguirme construyendo. Se modifica en el encuentro con el otro, cuya mirada tiene un efecto sobre ella, ¿verdad? Lo que me dicen las otras personas tiene un efecto sobre mi persona, pero si me lo dice la persona más cercana, la persona amada, pues tiene un efecto cada vez más profundo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que les decimos a nuestros hijos. Pero también, pues, estar tratando de escuchar qué es lo que oyen de sí mismos en sus grupos, porque pues a veces les ponen apodos, les ponen características, ¿no?, de sus defectos, y hay que estar observando esa parte. Entonces, pues esta identidad es un conjunto o un grupo está en un juego de muchas influencias de otros. Estoy influido por la identidad de otro y mi identidad fluye en la de los demás. Esto es un gran compromiso, ¿estamos de acuerdo? Porque tenemos que seguir influyendo en los demás. Y yo me voy identificando también de los demás. Es un constante movimiento de ida y vuelta, y los otros me definen y yo me defino como persona, como individuo, con todos mis valores y toda mi forma de ser. Hay unos elementos claves que por ahí les puse en la bibliografía que les propongo, un artículo que habla de cómo se ancla la identidad personal, que se me hizo muy interesante y se los puse ahí para que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? El primer elemento que habla este autor, que usa pues muchos otros autores para poder definir todo esto, dice: el primer elemento que ancla nuestra identidad es el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es importante, hoy en día se le da demasiada importancia, ahora todas son sus fotos en traje de baño para ponerse como identidad, ¿verdad? El cuerpo se le da muchísima importancia, para mi punto de vista un poco exagerado, ¿verdad? Entiendo que el cuerpo va a ser la expresión de mi espíritu y que sí lo tengo que cuidar, porque si yo me corto un brazo, pues mi espiritualidad y mi espíritu va a tener dificultades para expresarse, porque yo ya tengo un brazo menos y ya no es mi cuerpo completo.
¿verdad? Entonces, pero sí es importante que alabemos y que veamos el cuerpo femenino y el cuerpo masculino de nuestros hijos. Cómo es su cuerpo y cómo es importante cuidarlo y cómo es importante educarlos en ese respeto profundo al cuerpo, que ahorita no se le da en el mundo ese respeto que se le debe dar, ¿no? Pero explicarles la importancia de que es la expresión de su espíritu, que es la expresión de su personalidad, que es la expresión de todo su ser y que sí tiene que ser cuidado. El segundo elemento que ancla la personalidad de nuestros hijos va asociado al nombre, como hace rato les decía, ¿no? Si tú eres un Yabel Castelazo, o sea, no eres Marca Patito, ¿verdad? El nombre que me ponen, si hay alguien en mi historia personal que hubo alguien como ese nombre, pues va a tener una influencia, no sé si están de acuerdo. Si yo le pongo un nombre especial con sus dos apellidos y no los andamos cambiando como hay en otras culturas que cambian sus apellidos y todo, sino que yo siempre soy esa persona, pues va a haber un anclaje importante en mi hijo sobre su identidad. Hablarle sobre la historia personal, sobre quiénes son estos personajes en nuestra familia y qué influencia tienen positiva en nosotros, ¿no? El tercer elemento es tener en cuenta la autoconciencia y la memoria. La autoconciencia, entendida como la capacidad de verse y pensarse a uno mismo como sujeto entre otros sujetos y que se considera una de las unidades del ser personal. Soy yo en relación a todos los demás. ¿Qué influencia tengo yo? ¿Soy un líder? ¿Cómo soy? ¿Qué hago? ¿Cómo formo parte de mi pequeña sociedad en el colegio, de mi pequeña sociedad? ¿De quién soy? ¿Qué papel juego? ¿Qué estructura tengo en mi familia? Si soy un hijo, si estoy perfectamente bien definido, ¿qué hacen los hijos en el mundo? ¿Verdad? Una estructura clara, unos valores claros, unas normas muy claras para los niños, va a ayudarnos a que vaya este niño haciendo una autoconciencia de quién es y cuál es su valor. La memoria también nos sujeta a nuestra biografía. A veces pues no nos acordamos de las cosas, ¿no? De cuando éramos chiquitos, a nuestra historia, a nuestra identidad, haciendo impensable la disolución de la identidad del sujeto, si no es pensarlo a él a través de la historia. Esa parte que yo les decía, sacar las películas en familia muy de vez en cuando y ponerse a ver, ¿te acuerdas cómo eres así y ahora ya eres de esta manera? Eres el mismo en esencia, pero has modificado ciertas conductas, has cambiado algunas cosas y eso está muy bien en ti porque ahora has aprendido nuevas cosas, por tu edad has cambiado, etcétera, etcétera. Entonces, el cuarto elemento que nos marca es importante y tiene que ver con las demandas de la interacción. La identidad debe entenderse como una garantía de la continuidad de la persona. Sigue interactuando, no me puedo aislar y no puedo seguir creciendo si eso lo hago. No se puede sostener una identidad viable si no existe confianza en el sujeto y esta debe mantenerse a través del compromiso inquebrantable con la propia identidad. ¿A qué se refiere el autor con esto? Se refiere a que tiene que haber una coherencia, que es un gran valor. De esto poco les hablamos a los hijos. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago es lo mismo. Entonces, una identidad bien conformada es una persona que tiene coherencia de vida. Pero no les hablamos mucho de eso. A ver, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo sientes? ¿Verdad? ¿Cómo lo hablas? ¿Qué hablas de eso? ¿Defiendes ese valor? ¿Tú qué haces con respecto a eso? ¿Y cómo te comportas? Entonces, ayudarlos a que esto sea teniendo una coherencia de vida. ¿Frente a qué estamos? ¿Cuáles son los grandes desafíos, ¿no? ¿Qué estamos viviendo? Pues mucho impersonalismo. Nadie puede dudar de las bondades de los avances tecnológicos, son maravillosos, son muy buenos, pero hay grandes peligros como el individualismo, el impersonalismo. Se está intentando borrar el carácter personal del hombre y somos uno más de la historia ahí mal conformada. Y en este estado de cosas no habrá lugar para hablar de dignidad y mucho menos de responsabilidad. ¿Por qué? Porque voy a ser uno del montón, voy a ser uno más y no voy a marcar una diferencia en el mundo. También otro gran desafío es el egocentrismo. Sí, actualmente hay mucho egocentrismo porque es como un mecanismo interno de defendiéndonos frente a la pandemia, a todos los peligros que hay allá afuera. Entonces nos metemos a nosotros mismos. Cuando nos enfermamos como personas humanas, si yo me enfermo,
lógicamente voy a ensimismarme para ver qué tengo que hacer con mi enfermedad, cómo voy a actuar con eso, cómo con el otro. Pues sucede con lo mismo con la sociedad. Cuanto más se enferme, nuestras mentes nos vamos a meter más en un egocentrismo. ¿Y qué pasa allá afuera en el mundo? Me vale, mientras yo tenga confort, mientras yo esté bien, mientras mi familia está, y dejamos de ver hacia afuera. Esto es un gran peligro, esto tenemos que enseñar a nuestros hijos, que no sean egocéntricos. Los niños naturalmente van creciendo y van desarrollando esa parte, que primero son egocéntricos y después ya pueden ser altruistas, pero yo creo que hoy en día se tiene que poner un especial empeño en, también está ocurriendo esto allá afuera de mi casa, de mi familia, y también tenemos que hacer y ser responsables como una acción social, como la que ustedes están haciendo, de ir y transmitir valores a otras familias, y que eso va a trascender y que vamos a tener un México mejor gracias al trabajo que ustedes hacen. Pero hablarles del término, hay también un colectivismo, ¿no?, encarnado por una parte de ese colectivismo marxista que todavía tiene lejos, aquí sí ya dando lata, aquel que en definitiva lleva a concentrarse en conceptos universales abstractos, ignorando lo personal y lo irrepetible, ¿verdad? Se le está dando mucha importancia a muchas cosas del planeta que yo digo que sí tienen razón de ser, pero se olvida que la persona humana es lo más importante de todo este planeta, que sin la labor de esa persona humana, pues no podría ser, ¿no? Incluso pues, se habla de que ya no tengas más hijos, mira cómo está el mundo, ya no cabemos. O sea, ¿por qué no pienso positivo? ¿Por qué no pienso yo sí puedo traer al mundo, que cambie este mundo, que cambie las cosas, que mejore todo? Ahora, ¿cuáles estrategias existen para que se llaman identificativas, para poder identificar y para poder trabajar más en la identidad? Uno, las normas familiares. Sí tiene que haber normas, reglas aplicadas con coherencia, lo que estamos hablando. Si yo le voy a pedir coherencia a mi hijo, yo tengo que tener coherencia de vida, yo le voy a pedir lo que yo sí hago bien. Son el marco de referencia de los niños en su hogar, ¿verdad? Las normas familiares y fuera de él, y les ofrece seguridad y confianza. Porque ahora, pues como que hay una onda demasiado permisiva, que no se fijan en que tienen que haber esas normas y esas estructuras familiares para que este niño crezca con una identidad segura. Las normas aportan consistencia en la dinámica familiar y son la manera que se construye la vida familiar. Sin esas estructuras, sin esas dinámicas, no se puede construir una identidad segura. Cuando más coherencia interna tengan estos niños, mayor claridad darán en sus relaciones familiares, personales y sociales. Es importante que esas decisiones sobre la convivencia familiar sean transmitidas de forma clara, para que todos puedan jugar de acuerdo con las reglas. Esas normas y esas reglas para cada hijo tienen que estar perfectamente claras. Yo en terapia mucho les propongo de que con cada hijo se sienten y que tengan muy claro qué espera ese hijo de los padres, cuáles son las reglas y las normas por escrito, cuáles serían los beneficios si yo las cumplo, o las consecuencias en el caso que no lo cumplo. Pero no se trata de que los papás de repente sacamos el castigo así nada más porque esta va a ser tu consecuencia, sin haberle explicado cuáles son las normas y las reglas claras y los valores que se manejan en familia. Unas normas claras facilitan que el niño reconozca qué puede esperar de cada situación y qué le está permitido hacer en cada momento. Entonces va a estar seguro y su identidad va a estar clara. También le ayuda a aprender a saber discernir entre situaciones difíciles, ¿no? Frente a un abuso, frente a cualquier cosa. Si él está seguro de quién es y todo, va a poder decir esto no está bien, ¿verdad? Porque va a tener muy claro cuáles son esos principios claros. Los niños con buena autoestima y con una buena identidad se adaptan a las más difíciles situaciones y salen bien. Todo esto, por supuesto, que todas estas dudas y miedos que yo me imagino que tienen, que yo les invito, ahí les puse una bibliografía, a que estudien más, a que se metan sobre el tema, porque yo sí creo que hoy en día es muy importante que ustedes tengan claros sus conceptos. Pero todas las respuestas, el único que nos los puede dar es Cristo. Cristo resucitado, toda la historia de la salvación. Si yo estoy con Dios, no tengo que tener miedo. Tienen que, dentro de esas normas y todo, tener una espiritualidad familiar.
porque una cosa es la espiritualidad de cada uno y cómo nos relacionamos cada uno personal con Dios. Y una cosa es hacer un trabajo, un plan de trabajo para una espiritualidad familiar. Me da mucho gusto estar con ustedes. Cualquier duda, les dejo mi mail para que me puedan preguntar lo que ustedes quieran y podemos incluso hablarnos por teléfono. Con mucho gusto estoy para servirles. Gracias. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Sin cansancio, tu historia entre mis labios, fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.